Desde hace unos años y con la presencia de directores y cineastas renombrados, se ha popularizado la lucha por categorizar como una técnica útil a la hora de contar historias a la animación. En busca de alejarla de la idea de algo para niños, se reafirmó como una forma de arte y no como un género aparte. Esta lucha se viene dando desde hace muchos años y muchas figuras importantes del mundo de la animación han defendido estas creencias durante toda su carrera. Pero esto no siempre fue así. En sus orígenes, la técnica de animación era implementada para contar historias tanto para el público general como para historias con humor absurdo o contenido pensado para un público adulto. Es con la aparición de Disney y con la popularización de las animaciones para la televisión que las personas comenzaron a relacionar estas técnicas con el contenido para niños. A comienzos del siglo XX la animación se incorporó al cine. Uno de los primeros ejemplos es Gertie the Dinosaur de Winsor McCay, donde por primera vez un personaje animado muestra personalidad. En esta etapa la animación era parte del entretenimiento general. En la década de 1920 y 1930 la industria crece y se consolida con estudios como Walt Disney Animation Studio. El estreno de Blancanieves y los siete enanitos marcó un antes y un después al ser el primer largometraje animado exitoso. A partir de este momento la animación comienza a asociarse fuertemente con el público infantil y familiar. Durante los años 50 y 60, con la expansión de la televisión, la animación se vuelve un formato masivo. Estudios como Hanna-Barbera producen series animadas de bajo costo, reforzando la idea de que este medio está dirigido principalmente a niños. Así, la animación como técnica siguió siendo un punto de interés para artistas que buscaban llevarla más allá. Es así como surgen las animaciones experimentales, como una alternativa a la animación comercial, con el objetivo de explorar nuevas formas de expresiones visuales alejándolas de las estructuras narrativas tradicionales. Desde sus inicios en la década de 1920 y 1930, algunos artistas comenzaron a utilizar la animación no para contar historias, sino para generar experiencias visuales y sensoriales. Referentes como Oscar Fichinger, quien desarrolló animaciones abstractas basadas en formas geométricas y su relación con la música, vinculando este tipo de obras con las vanguardias de la época. O artistas como Norma McLaren, quien llevó la experimentación más allá al intervenir directamente sobre el celuloide, dibujando y manipulando la película sin necesidad de cámaras. Su trabajo permitió pensar la animación como el arte del movimiento en sí mismo, ampliando su posibilidad de expresión. Entre la década de 1960 y 1980, la animación experimental se expandió hacia territorios más conceptuales y simbólicos. Jan Swanmeier incorporó el uso de objetos reales y técnicas de stop motion para construir universos inquietantes donde lo cotidiano se vuelve extraño. Su obra explora lo psicológico, lo inconsciente y lo surreal, demostrando que la animación puede ser una herramienta poderosa para representar aquello que no es visible en la realidad. A diferencia del cine de acción real que presenta la realidad física, la animación se ocupa de la realidad metafísica, representando las emociones a través de una combinación única de técnicas visuales, físicas y narrativas que permiten visualizar estados internos de una manera que la imagen real no puede lograr con la misma facilidad. Paul Wells, en su texto Understand Animation, desarrolló estas ideas haciendo uso de puntos claves. El cuerpo animado tiene la capacidad de fragmentarse por sorpresa o contorsionarse por terror. Se dotan a criaturas y objetos de atributos humanos para comunicar su individualidad. La animación puede mostrar el interior de un organismo, convirtiendo la profundidad del alma de un hombre en una imagen visual. La música y las voces actúan como un tiempo presente que informa la narrativa emocional implícita. El tono, volumen y ritmo de la voz refuerza el naturalismo emocional o la intención de los pensamientos del personaje. La dinámica del movimiento en sí misma puede ser una forma de entender a las personas y sus necesidades de expresión. El flujo del peso, el tiempo y el espacio en la animación se utilizan para determinar estados de ánimo de acción. Los objetos y el entorno pueden cargarse de significados emocionales. Un entorno puede ser sexualizado o volverse amenazante para reflejar sentimientos de deseo, miedo o pérdida de control. Los cambios en el esquema de color y el diseño de las escenas se utiliza para coincidir con el estado de ánimo dominante. En la actualidad, más allá de lo que podemos discutir su decadencia, uno de los referentes más importantes de la animación continúa siendo Disney. En el pasado, supo aportar ideas que construyeron a la animación que consumimos en el presente. Frank Thomas y Oliver Johnston en The Illusion of Life Disney Animation presentan los 12 principios básicos de la animación, los cuales se volvieron fundamentales a la hora de animar y de los cuales vamos a hablar en este video. Después de este breve recorrido a través de la historia de la animación, vamos a hablar de una serie que hace uso claro de las técnicas anteriormente mencionadas.
Win or Lose es una serie animada que surge dentro de Pixar Animation Studio como su primer serie original para streaming. Pixar se destaca por ser un estudio de animación que desde inicio se centra en hacer uso de la tecnología y crear nuevas formas que permitan contar diferentes historias. También se destaca por su calidad de animación y su exploración de las emociones a través de sus personajes. Esta serie no es la excepción. En esta entrega nos encontramos un equipo infantil de softball llamado The Pickles, durante la semana previa a su partido más importante de la temporada. La serie en cada episodio cuenta la misma historia desde el punto de vista de un personaje diferente. A través de estas perspectivas exploramos sus emociones, inseguridades y conflictos personales. Capítulo 1. La ansiedad toma forma. En el primer capítulo conocemos a Laurie, la hija del entrenador, quien enfrenta una fuerte ansiedad al momento de jugar al intentar impresionar a su padre. Esta emoción no se presenta de forma abstracta, sino que toma forma, se convierte en una masa que crece a medida que aumentan sus nervios. A través del principio de squash and stretch, esta forma se deforma, se expande y la aplasta, reforzando la sensación de peso y presión que siente el personaje. La animación también acentúa su torpeza, haciendo visible cómo su cuerpo responde a ese estado interno. Predominan los planos cerrados que generan una sensación de encierro, las sombras la rodean y la oprimen, mientras el entorno se vuelve cada vez más sofocante, acompañando su estado emocional. La luz, siempre frontal, la enceguece, intensificando su incomodidad y exposición. Sin embargo, esta ansiedad no es solo obstáculo, también se convierte en una presencia constante, casi en una compañía, la única que parece comprender lo que sucede. Finalmente, Laurie logra enfrentarse a esta emoción. No desaparece, pero aprende a controlarla. Al final del capítulo, cuando parece que Laurie ya comienza a confiar y a creer en ella misma, es golpeada por una pelota que la derriba. Capítulo 2. El dolor como armadura. En este capítulo seguimos a Frank, profesor y árbitro de los partidos, un hombre que se define por sus sentimientos de la justicia y su necesidad de control. Desde el inicio se presenta como alguien rígido que interpreta el mundo en términos de reglas claras, lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se revela que estas estructuras funcionan como una armadura para protegerse de su dolor emocional. Frank viene de una relación pasada que no ha logrado superar. Aunque intenta seguir adelante, sigue emocionalmente atado a este vínculo. El capítulo representa esta situación a través del lenguaje de los videojuegos. Las aplicaciones de citas aparecen como interfaces donde se eligen personajes, respuestas y estrategias, como si el amor pudiese jugarse por niveles. Pero esta lógica entra en conflicto con la realidad emocional del personaje. A nivel visual predomina el color azul como metáfora del dolor y la tristeza. Este color no solo define la atmósfera, sino que invade al personaje, reforzando la idea de que su estado emocional condiciona su forma de percibir el mundo. La animación también acompaña esta rigidez. Los movimientos de Frank son más controlados, más medidos, reflejando su necesidad de mantener todo bajo control. A diferencia de otros personajes, su cuerpo no se deforma libremente, lo que muestra su dificultad para flexibilizarse emocionalmente. El lenguaje de los videojuegos también funciona como un recurso animado. Interfaz, elecciones y respuestas aparecen visualmente en pantalla, mostrando cómo Frank intenta reducir el amor a un sistema lógico. A medida que avanza el capítulo, esta estructura comienza a fallar. Las decisiones ya no tienen resultados claros y el sistema deja de funcionar. Hacia el final, Frank toma la decisión de enfrentar su pasado y pedir perdón, pero cuando finalmente logra hacerlo, ya es tarde. El capítulo cierra con una idea clara. No todo en la vida puede resolverse con reglas. El amor no es un juego y a veces, incluso haciendo lo correcto, no se puede ganar. Capítulo 3. Una mini empresaria. En este capítulo seguimos a Rochelle, una niña que vive con su madre soltera y su hermano bebé. Desde el inicio se establece que su madre es el único sostén económico de la familia, lo que genera en Rochelle una fuerte conciencia de la situación. Cuando surge un aumento inesperado en los costos de la temporada, Rochelle decide tomar acción. Motivada por la necesidad, comienza a buscar formas de conseguir dinero por su cuenta. Sus decisiones la llevan a cruzar ciertos límites. Utiliza su inteligencia para ayudar a sus compañeros a hacer trampa, justificando sus acciones como una forma de resolver un problema urgente. La historia muestra cómo poco a poco su lógica se va desplazando. Lo que empieza como una solución práctica termina convirtiéndose en un conflicto moral. El capítulo refleja su estado emocional a través de la distorsión de la realidad. Las leyes físicas comienzan a romperse, los objetos flotan, los fondos giran y el espacio pierde estabilidad. Esta alteración visual representa su creciente preocupación y la presión que siente.
El mundo deja de ser firme al igual que sus decisiones. Además, vuelve a aparecer el recurso de la pantalla y los celulares como extensión de la realidad. Las acciones de Rochelle también se desarrollan en ese espacio digital, mostrando cómo su entorno cotidiano está atravesado por la tecnología. Hacia el final, el capítulo deja ver las consecuencias de sus decisiones. Aunque sus intenciones iniciales eran ayudar, se enfrenta a la tensión entre lo que necesita hacer y lo que está bien hacer. Capítulo 4. Más que reacciones. En este capítulo seguimos a Vanessa, madre soltera de Rochelle y del bebé Zen, quien intenta sostener su vida entre el trabajo, la crianza y las exigencias cotidianas. Desde el inicio, su rutina se presenta como inestable. La situación se complica cuando su hijo es expulsado de la guardería, lo que la obliga a ir a buscarlo y como consecuencia pierde su trabajo. A partir de ese momento, su realidad se vuelve aún más difícil de sostener. Vanessa encuentra una forma de seguir adelante a través de las redes sociales. Comparte su vida cotidiana y recibe apoyo de sus seguidores, construyendo una comunidad que la contiene en medio del caos. Paralelamente recibe una llamada del colegio de Rochelle donde le informan que su hija estuvo involucrada en hacer trampa en un examen. Aún así, Vanessa decide confiar en ella y la defiende, sosteniendo la idea de que su hija no haría algo incorrecto. El conflicto crece cuando descubre que Rochelle estuvo utilizando distintas cuentas para promocionar su propio negocio. La situación se vuelve más grave cuando se entera de que su hija va a encontrarse con una persona desconocida para vender unos zapatos que ella le había regalado. Ante esto, Vanessa recurre nuevamente a su comunidad digital para encontrarla. Finalmente, es Rochelle quien la llama. El capítulo utiliza luces, colores intensos y emoticones para representar el mundo emocional y digital de Vanessa. Las redes sociales se vuelven como una extensión de su realidad. Las reacciones, los likes y los comentarios se integran visualmente en la escena, mostrando cómo su estado emocional está constantemente mediado por lo digital. Su vida se construye entre lo que sucede y cómo esto se muestra. La saturación visual acompaña el caos de su rutina, mientras que los momentos de conexión con sus seguidores funcionan como pequeños espacios de contención. Capítulo 5. Cuando la realidad tiene filtro. En este capítulo seguimos a Ira, el hermano menor de Taylor, un niño que utiliza su imaginación como forma de entretenerse y de habitar el mundo. Desde el inicio se muestra que pasa mucho tiempo solo. Su hermana comienza a distanciarse al iniciar una relación, lo que lo deja aún más aislado. Frente a este vacío, Ira recurre a su imaginación, utilizando un simple tubo de cartón como portal para transformar la realidad. A través de este recurso, el mundo que lo rodea se convierte en algo completamente distinto. Lo cotidiano se vuelve extraordinario y su percepción está constantemente mediada por este filtro imaginativo. En uno de estos momentos, Ira conoce a un grupo de adolescentes que en un principio parece integrarlo y darle el lugar que necesita, pero rápidamente se hace evidente que lo que utilizan para su propia conveniencia, aprovechándose de su inocencia. La historia muestra cómo Ira comienza a darse cuenta de esta situación. El vínculo que parecía una solución a su soledad se transforma en una experiencia incómoda que lo obliga a enfrentar una realidad menos idealizada. Hacia el final, toma una decisión importante: alejarse de ese grupo. Es un momento de crecimiento donde deja de sostener una fantasía para reconocer lo que realmente le hace bien. Este es uno de los capítulos más expresivos. Se despliegan múltiples estilos, especialmente animación 2D y recursos visuales cercanos al lenguaje de los videojuegos. La animación funciona como representación directa de la subjetividad de Ira. El entorno no suaviza la realidad, sino que la vuelve más lúdica y menos amenazante. Sin embargo, a medida que el conflicto avanza, esas capas imaginativas comienzan a quebrarse, dejando ver lo que realmente está sucediendo. Capítulo 6. Emociones de papel. En este capítulo conocemos a Yuwen, el lanzador del equipo, quien a simple vista se muestra como un personaje seguro, confiado y en control. A medida que avanza el episodio, se revela su mundo interior. Dentro de su pecho existe una versión pequeña de sí mismo hecha de papel. Este pequeño Yuwen representa sus inseguridades, su fragilidad y todo aquello que intenta ocultar. La historia se centra en cómo Yuwen maneja esta dualidad. Hacia el exterior sostiene una imagen fuerte, hacia el interior lucha con sus miedos. En paralelo se desarrolla su relación con Taylor. Yuwen le enseña a ser receptora, generando un vínculo de confianza. En un momento clave decide abrirse y mostrar a su pequeño Yuwen, lo que lleva a Taylor también a reconocer sus propias inseguridades. Este vínculo comienza a tensarse cuando Yuwen percibe que Taylor actúa de la misma forma con otras personas.
Los celos y la inseguridad comienzan a filtrarse en su comportamiento. Durante el partido del campeonato, con la ausencia de Rochelle, Taylor ocupa el rol de receptora. En este contexto, el conflicto emocional impacta directamente en el juego. Nuestro protagonista, afectado por sus emociones, decide ignorar las señales de Taylor y termina golpeándola con la pelota. Este acto marca un quiebre. Taylor, cansada de su actitud, rompe el vínculo y abandona el partido. El episodio culmina con Juwan paralizado en el campo, emocionalmente expuesto mientras el juego continúa sin ellos. Este capítulo utiliza múltiples recursos para representar esta fragilidad. La textura del papel aparece en la animación 2D, reforzando la idea de algo delicado, fácil de romper. Las luces acompañan los cambios emocionales, destacando los momentos de exposición y vulnerabilidad. Además incorporan fragmentos de video no animado, generando un contraste que intensifica la sensación de realidad y emocionalidad. La cámara también juega un rol importante, modifica su forma en los momentos más íntimos, acercándose al personaje y enfatizando su sensibilidad. Capítulo 7. El peso de las expectativas. En este capítulo conocemos la historia de Kai y su relación con su padre James. Un año antes del campeonato, ambos se mudan a Pittsburgh para vivir con su abuela. Es en este nuevo entorno donde Kai descubre el equipo de softball y decide unirse. Aunque su padre, exjugador de béisbol universitario, esperaba que siguiera ese camino, decide respetar su decisión. Con el paso del tiempo, Kai se convierte en la jugadora estrella de los Pickles. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de una presión constante. Las expectativas de su padre comienzan a afectar su confianza. A lo largo del capítulo vemos cómo esta exigencia impacta en su estado emocional. A pesar de su talento, Kai empieza a dudar de sí misma, especialmente después de haber sido atrapada haciendo trampa, lo que debilita aún más su seguridad. En un intento de recomponerse, ayuda a Laurie a entrenar, pero durante la práctica sufre una lesión en el tobillo. Aún así, decide ocultarlo priorizando el rendimiento por sobre su bienestar. Durante el partido del campeonato, el conflicto emocional y físico llega a un punto máximo. Tras la salida de Taylor, Kai toma un rol clave en el juego. A pesar del dolor, continúa jugando. En este capítulo se utiliza el cuerpo de Kai como reflejo directo de su estado emocional. Cuando se siente segura o feliz, flota en el aire. Cuando duda o se siente presionada, su cuerpo se hunde en el suelo. Además, el uso del color acompaña su recorrido. Al inicio, su entorno es gris y apagado, reflejando la incertidumbre del cambio. A medida que se integra el equipo, los colores se vuelven más luminosos, mostrando cómo encuentra un espacio de pertenencia. Capítulo 8. Las cosas a punto de explotar. El último capítulo se centra en el entrenador Dan, quien siempre se percibió a sí mismo como el sostén del equipo y una figura clave en la vida de Laurie. Para él, el equipo funciona como un espacio protegido, casi aislado del mundo, donde todo debería mantenerse bajo control. Todo se tensa cuando la asociación de padres se plantea reemplazarlo como entrenador, sumando presión a su situación personal, marcada por el divorcio y el distanciamiento de su hija. Todo lo que intentaba mantener en equilibrio comienza a desbordarse. Durante el partido decisivo, los conflictos acumulados llegan a su punto máximo. Las decisiones del árbitro desatan una discusión que escala rápidamente. A partir de ese momento la situación se vuelve caótica, las emociones de los personajes se intensifican y empiezan a pelear entre sí. Dan pierde el control por completo, su enojo deja de ser interno y se manifiesta físicamente ocupando el espacio y rompiendo esa idea de burbuja que él mismo había construido para el equipo. El punto de quiebre llega cuando Laurie interviene. Es ella, con la ayuda del equipo, quien logra atravesar el enojo de su padre y hacerlo volver a la realidad. Dan reconoce su error y se retira dejando atrás su necesidad de control. La historia decide cerrar con una escena de todo el equipo. Este capítulo funciona como un punto de encuentro entre todos los recursos utilizados anteriormente. Las emociones dejan de pertenecer a un solo personaje y comienzan a convivir en simultáneo. El espacio se fragmenta, las cosas se distorsionan y las distintas perspectivas se superponen, generando una sensación de desborde colectivo. Esta serie trabaja la idea de que no siempre se gana. Deja un poco de lado la visión motivacional de que si nos esforzamos todo va a salir bien, para acercarnos a una mirada más realista. Muchas veces, por más que demos todo de nosotros, puede no ser suficiente. Pero lo más importante no pasa por el resultado, sino por lo que aprendemos en el proceso y por las personas que nos acompañan en ese camino. Y también por la posibilidad de volverlo a intentar una vez más.
Perder no tiene por qué significar tristeza o frustración. A veces significa haberlo intentado, haber enfrentado los propios miedos y haber crecido un poco más. Todo esto se construye desde lo visual, mostrando emociones, sensaciones y pensamientos, que en la imagen de acción real no siempre pueden representarse de la misma manera. La animación se reafirma así como una técnica que permite ir más allá de lo físico y lo tangible, dando lugar a la imaginación, a lo simbólico y a nuevas formas de contar lo que sentimos.